Hola chicos, ¿cómo están? Proseguimos con nuestras maravillosas historias de las 1001 noches. ¿Ya te suscribiste? Hazlo de una vez, da like y comparte. Estas historias maravillosas pueden llegar a muchos más chicos si tú nos ayudas, ¿va? Ok, vamos a seguir con el cuarto viaje de Simbad el Marino. Simbad el Marino deleitó a sus invitados diciendo: así viví durante un tiempo en mi casa, gozando de los placeres de la vida y la tranquilidad de Bagdad, pero, ay, amigos míos, esto no me hizo olvidar el placer de viajar. Ya no recordaba todos los sufrimientos y los peligros por los que había pasado, y mi alma me empujó a pensar que sería provechoso para mis negocios recorrer nuevamente las tierras de los hombres. Un día, sin más, dejé mi hogar. Llevé conmigo diversas mercancías, muchas más de las que había llevado en mis viajes anteriores. Partí hacia Basra, donde debía abordar otro navío junto con otros mercaderes de buena reputación. Todo marchaba de excelente manera. El recorrido era exitoso, pues en cada isla donde nos deteníamos, comprando y vendiendo, obteníamos grandes ganancias. Sin embargo, un día el capitán hizo anclar la nave a mitad del mar y dijo: estamos perdidos. En ese momento, el viento hizo que el mar se moviera con tal violencia que dio un terrible golpe al barco y todos salimos. Todos quedamos hundidos, pero gracias a la misericordia de Alá, yo encontré una tabla de la cual pude agarrarme y aferrándome con ella con las manos y los pies, navegué junto con otros mercaderes. Así navegamos durante mediodía y casi al anochecer el viento y las corrientes nos arrojaron a la orilla de una isla, donde permanecimos sin movernos toda la noche. Cuando al fin amaneció, nos levantamos y caminamos hacia el interior de la isla. Al poco rato, distinguimos una casa y a ella nos dirigimos. Nos aproximamos a ella y vimos que salía un grupo de individuos negros desnudos. Nos tomaron como prisioneros y nos llevaron al interior del palacio, frente a su rey, que estaba sentado en un trono. De inmediato nos ordenó que nos sentáramos y pusieron platos llenos de manjares deliciosos para que los comiéramos. Se veían tan apetecibles esos platillos que mis compañeros empezaron a comer con glotonería. Sin embargo, a mí no me causaron el mismo efecto y me abstuve de hacerlo. Gracias a Alá que debido a eso aún estoy vivo. Una vez que empezaron a comer mis compañeros, nada los detuvo y comieron durante muchas horas. Cada manjar que les presentaban los devoraban. Mientras comían, hacían ruidos, chillaban de satisfacción y gesticulaban como si estuvieran locos. Mientras esto sucedía, los hombres negros y desnudos entraron llevando un tazón de pomada que fueron untando a cada uno de mis amigos. Me quedé pasmado cuando vi el efecto que causaba. El vientre se les inflaba de tal manera que terminaban pareciendo un pellejo inflado. Al suceder esto, empezaban a comer más y más, como si su estómago no estuviera lleno. Cuando vi los efectos de la pomada, me negué rotundamente a que me la untaran en el cuerpo. Esto me valió para enterarme poco después que estos seres eran caníbales. Sí, comían carne humana. Y habían encontrado esta fabulosa manera de cebar a los hombres con la pomada para convertirlos en bestias bonachonas, que después de engordar paulatinamente, asaban para ofrecer a su rey, y ellos la consumían cruda. Cuando me enteré de todo esto, una infinita tristeza y ansiedad sobre el destino de mis compañeros y el mío se apoderó de mí, pues su inteligencia disminuía conforme seguían engordando y terminaron embrutecidos y sin voluntad. Por mi parte, la sobriedad que había manifestado desde el principio me acompañó, y a pesar del hambre, no probé bocado, enflaqueciendo hasta que no quedó más que pellejo encima de mis huesos. Así que cuando los negros me vieron tan delgado y seco, dejaron de preocuparse por mí y descuidaron la vigilancia, lo que me facilitó poder abandonar ese lugar y encaminarme en dirección totalmente opuesta a él. En mi huida, todavía alcancé a ver a mis compañeros ir rumbo al pasto donde los apacentaban.
El miedo de caer en sus manos nuevamente me hizo caminar de noche y de día durante 6 días seguidos. Ay, por alimento agarraba hierbas que encontraba en el camino para no morir de hambre. Cuando llegó el amanecer del 8º día, me encontré por fin en la orilla opuesta de la isla. Había allí unos hombres como yo, blancos y vestidos. Trabajaban quitando granos de pimienta a los árboles. Y una vez que se dieron cuenta que estaba yo ahí, me rodearon y empezaron a hablarme en árabe. En árabe, mi lengua. Hacía tanto que no la escuchaba. Me preguntaron quién era yo, qué hacía ahí, cómo había llegado. Entonces les contesté que era un extranjero, de dónde procedía y les relaté mis aventuras y el peligro recién librado con los hombres negros desnudos. Se quedaron maravillados con mis experiencias y me felicitaron por haber sido capaz de salir con vida de esos hombres. Enseguida me dieron de comer, me dieron de beber y después de dormir un poco me llevaron con su rey que vivía en una isla muy cercana. La capital de esta isla tenía muchos habitantes y en ella se podrían encontrar todas las cosas necesarias para vivir cómodamente. Sus calles eran anchas y llenas de comercios. En ellas circulaban bastantes jinetes montados en excelentes caballos, pero noté que ninguno de ellos llevaba silla de montar. Después de presentarle mis respetos al rey y de darle mis saludos, mi curiosidad tenía que ser saciada. Entonces pregunté a qué se debía que todos montaban a pelo, es decir, sin una silla de montar. Él me dijo entonces, ¿silla de montar? ¿Qué es eso? No lo conozco. Entonces le expliqué para qué servía y gustoso le pregunté, ¿quieres que te haga una? Él me contestó que sí, y de inmediato me dediqué de lleno a esta tarea. Pedí un carpintero hábil y experimentado que pudiera seguir mis instrucciones fielmente, y ante mis ojos estuvo trabajando en un pedazo de madera que yo mismo me di. Me moví de su lado ningún instante, No me separé hasta que no la terminó. Y cuando esto sucedió, tomé la pieza y empecé a cubrirla con lana y cuero para hacerla más cómoda. Al final la adorné con bordados de oro y borlas de colores. Luego pedí que viniera a mi presencia un herrero competente y le enseñé la manera de fabricar estribos y bocados que debía de llevar el caballo. El herrero realizó todo conforme a mis instrucciones, puesto que yo no lo dejé ni un instante. Una vez que terminó los estribos y la silla, estuvieron listos. Entonces fui a elegir un caballo, el más gallardo que tuviera el rey, y lo ensillé. Le puse una collera azul y un penacho espléndido, y con él me presenté ante el rey. Enseguida lo montó y al comprobar la comodidad y la facilidad con la que montaba, quedó encantado con mi invento. El gran visir, al ver aquello, me rogó que le hiciera una parecida, a lo cual yo consentí con satisfacción. En los días subsecuentes, todos los notables y los altos dignatarios se acercaron a mí para hacerme la misma petición. Querían una silla de montar. Fueron tantos los obsequios que al poco tiempo me convertí en el hombre más rico de la ciudad. El rey me había brindado su amistad. Un día me llamó y me dijo, Simbad, no es para ti algo nuevo saber que yo te aprecio bastante, pues has llegado a ser como un miembro de mi familia, y la sola idea de que puedas marcharte algún día me llena de tristeza. Pero quiero pedirte algo sin que tú te vayas a negar. Ordena, rey, le respondí. Entonces habló nuevamente el rey y me dijo, mi deseo es que te cases con una de nuestras mujeres. Es bella, perfecta, tiene una cuantiosa fortuna en oro y cualidades. Esto es para que nunca te vayas de mi ciudad. Espero que no rechaces mi oferta. Yo, después de un momento de timidez, por fin acerté a contestar. Tus deseos son órdenes para mí. El rey, tras escuchar mis palabras, de inmediato mandó llamar al cadi, a los testigos, y me dio por esposa a una mujer sumamente bella, que además poseía una gran fortuna y venía de un alto rango. También me dio como regalo un palacio, con muebles y esclavos. A partir de ese día, mi vida transcurrió tranquila, con desahogo y plena de bienestar. Pero la idea de volver a Bagdad no había desaparecido de mi mente. Solamente Alá conoce los designios del destino.
Un día, la esposa de un vecino mío, que era también mi amigo, murió. Yo fui a verle y a tratar de consolarlo. Le dije que Alá lo recompensaría con una nueva esposa y una larga vida. Él me respondió que cómo era yo capaz de desearle aquellas cosas, sabiendo que no le quedaba más que 1 hora de vida. Yo, sorprendido, le dije que tales pensamientos eran funestos, que no debía de pensar en eso. Entonces, él, dándose cuenta de mi ignorancia al respecto, me dijo: «Ay, bien se ve tu ignorancia acerca de nuestras costumbres. Debes saber, Simbad, que en nuestro país la costumbre es que si en un matrimonio la esposa muere, el marido deberá ser enterrado vivo junto a ella. Y si es el marido quien fallece primero, entonces la esposa es quien deberá ser enterrada viva junto a él. Por lo que puedes darte cuenta, yo debo ser enterrado vivo junto a mi esposa. Esa es la costumbre y nadie escapa de ella, ni siquiera el rey». Al enterarme de esta costumbre dije: «Es increíble esto que hacen. No voy a poder acostumbrarme a esto». Luego de haber tenido esta conversación con mi vecino, ya empezaron a entrar parientes a consolarle por su propia y próxima muerte y por la muerte de su esposa. Así dieron inicio las ceremonias funerales. Vistieron a la esposa muerta con ricos ropajes y alhajas muy costosas. La acomodaron en un ataúd destapado y después salimos todos a acompañarlos a su tumba. Detrás del ataúd iba el esposo y más atrás nosotros. Llegamos a una montaña cerca del mar. Había allí un pozo con una tapa de piedra. Bajaron ahí el ataúd y después a mi amigo. Le dieron una jarra de agua y 7 panes. Después cerraron el pozo y todos nos regresamos a la ciudad. Yo me encontraba sumamente preocupado y perturbado por esa costumbre y me dirigí al palacio del rey para preguntarle si también a los extranjeros les aplicaba. Me llené de terror y de preocupación cuando su respuesta fue afirmativa. «Sí», me dijo, «también los extranjeros deberán cumplir con esta costumbre. Si tu esposa muere primero, deberá enterrarse viva junto a ti». Entonces salí del palacio y me dirigí a mi casa, llenándome de serias consideraciones y palabras de consuelo para mí mismo, diciéndome que sería muy probable que yo muriera primero y así no tendría que cumplir con aquella funesta costumbre. Pero todas esas consideraciones no me sirvieron de nada, pues muy poco tiempo después mi esposa cayó enferma y finalmente murió. Mi dolor fue inmenso. Recordaba con horror la muerte a la que me habría visto sometido en manos de los antropófagos y el pavor que me causaba ahora ser enterrado vivo. El rey asistió a mi casa para darme el pésame por mi próximo entierro. Amarraron el ataúd en el que yacía mi esposa para bajarlo y después a mí. Yo lloré, grité, imploré. Le dije al rey que no era justo que yo observara aquella ley, puesto que era extranjero, pero de nada valieron mis ruegos y me bajaron con mi cántaro de agua y mis 7 panes. Ya abajo, el olor a carne descompuesta me hizo taparme la nariz. Pero con todo empecé a inspeccionar aquella profundidad. Entonces me senté y me recriminé por mi ambición y la falta de empacho en haberme casado en esa comarca. Y empecé a lamentar no haber muerto en aquel Valle de los Diamantes o en manos de los comedores de carne humana. E incluso hubiera preferible haber sido morir en el mar que estar pasando por esta situación ahora. Después de haberme desahogado, tuve que aceptar que moriría de hambre. Por lo que cogí mi jarra de agua y mis panes y comí un poco, racionándolo para no acabar con ello con tanta rapidez. Busqué un lugar en el que pudiera dormir y lo limpié. Pero yo sabía que tarde o temprano aquellas escasas provisiones se terminarían y entonces mi vida acabaría también. Habiéndose terminado aquel frugal alimento, me dispuse a cerrar los ojos y esperar la muerte. Cuando vi que se abría un agujero en el pozo y por él descendía un ataúd. Después, una mujer con su cántaro de agua y 7 panes.
Esperé a que todo volviese a la calma y, sin hacer ruido para no delatar mi presencia, agarré un hueso de muerto y con él golpeé a la mujer en la cabeza, dejándola sin vida. Enseguida me apropié de sus provisiones y así logré sobrevivir unos días más. Pasaron otros días y percibí que, de nueva cuenta, se abría el boquete del pozo y bajaba otro ataúd, y un hombre con sus provisiones. Volví a hacer lo mismo. Golpeé al hombre matándole y me apoderé de su agua y de su pan. Así pasó el tiempo, y cada vez que había un entierro, yo hacía lo mismo para seguir con vida. Así pasaron muchos días, y uno de ellos desperté asustado al escuchar un ruido inusual. Era como el resoplido de un ser humano. También escuché el sonido de unos pasos. Agarré el hueso que me servía de arma y me acerqué al lugar de donde provenían estos sonidos. Me pareció ver que algo huía y corrí detrás. Tropezaba yo con huesos y me caía, pero siempre me levantaba y continuaba detrás de aquel ser, hasta que, en un momento, logré vislumbrar una luz que de pronto se perdía. Pero a los pocos momentos volví a mirarla, y conforme avanzaba, la luz iba haciéndose más y más grande. Yo estaba sorprendido. No quería pensar que fuera la salida, sino más bien que era otro boquete que habían abierto para sepultar otro muerto. Aunque, de pronto, la sombra que yo perseguía dio un salto por ese agujero y desapareció. Entonces supe que aquel boquete lo habían abierto las fieras, para entrar, salir y en el ínter comerse a los muertos que estaban en aquel pozo. En un momento más ya estaba libre bajo la luz del cielo. Después de agradecer de rodillas al Altísimo mi liberación, me levanté y comencé a reconocer el lugar en el que estaba. Deduje que la montaña no podía comunicarse con la ciudad debido a lo escarpada que era. Tuve entonces la idea de regresar a la gruta, abastecerme de pan y agua para no morir de hambre y también recoger las joyas y las cosas de valor con las que habían sido enterrados los cadáveres, con la esperanza de que algún navío pasara y me recogiera y así pudiera yo regresar a mi ciudad. La suerte quiso que ese día un barco apareciera, me viera y observara mis señas de auxilio. Enseguida mandó una barca para que me recogiera junto con mis pertenencias. Ya a bordo, referí al capitán que mi barco había naufragado y que yo me había salvado gracias a haberme aferrado a una tabla, y que entonces las corrientes me habían llevado a las costas donde me había encontrado. Preferí no contarles mi aventura de haber sido sepultado vivo junto con mi esposa muerta, por el temor de que entre la tripulación hubiera alguna persona de esa ciudad y quisiera que cumpliera con la ley. Cuando acabé de contarle al capitán toda mi historia, desempaqué de mis bultos un objeto de alto valor y quise obsequiárselo como un presente, pero él no lo aceptó, demostrándome su desinterés, difícil de encontrar en muchas personas, por cierto. Me dijo: no es mi costumbre que las personas a quienes recogemos víctimas de naufragio paguen por el transporte en mi barco. No eres el primero, y a ninguno le he aceptado nada, sino por el contrario, les he brindado alimento, bebida, ropa, descanso, todo lo necesario para solventar su viaje hasta su país. Le di las gracias, honda y emocionado, y dije que todas las bendiciones necesarias a su favor llegarían, deseándole que su vida fuera larga y benévola. Enseguida dio las órdenes correspondientes para que zarpáramos e iniciáramos nuestro viaje en condiciones apropiadas. Recorrimos diversas islas y mares. Durante el trayecto yo reposaba y reflexionaba en todo lo que me había sucedido. Al fin llegamos a Basra y poco tiempo a Bagdad. En cuanto pisé tierra, corrí hasta mi casa cargando todas las riquezas que llevaba. Encontré a mis familiares y parientes, saludé a todos y guardé en armarios todos los objetos de valor. Repartí limosna entre los pobres y los necesitados y desde ese momento empecé a disfrutar de los placeres de la vida en compañía de mis buenos amigos. Pero esto no es nada en comparación a lo que me sucedió en mi quinto viaje, que, si Alá permite, mañana les contaré. Luego,
Todos volvieron al banquete, y cuando llegó el momento de despedirse, Simbad, el cargador, se marchó a su casa y esa noche soñó con el relato que había escuchado de labios de su anfitrión. Sherezada cayó, puesto que se acercaba el nuevo día, pero a la noche siguiente continuó con su relato, tal y como lo vamos a hacer nosotros después. Chicos, ojalá les sigan gustando estas historias. Están súper interesantes. Cada aventura es más impresionante que la anterior, ¿verdad? Cuídense. Gracias por estar aquí. Los quiero. Chao.